Hola, soy la profesora Francisca Villa Castillo y en representación del Centro Escolar Mar de Cortés y de la Maestría en Educación Basada en Competencias, haré una reflexión sobre la lectura, la planeación por competencias apropiándose de la metodología, la cual es un componente de la asignatura Planeación de la Educación Basada en Competencias. Instrucción dada por el doctor José Alberto Alvarado Lemos. En el siguiente trabajo se realiza una síntesis de lo que es la planeación por competencias, considerando todos los elementos que la constituyen, iniciando desde qué es una planeación, cuáles son sus niveles, sus tipos, si la planeación es vista como un proceso o como una estrategia institucional, cuál es el diseño de situaciones didácticas, cuáles serían los componentes mínimos de la planeación por competencias, cuál es la metodología de la planeación, evaluación por competencias o sus elementos mínimos y su formato, ya que la planeación desde un enfoque por competencias pues ha cambiado de un paradigma, pasa de ser un procedimiento meramente mecánico, repetitivo, para pasar a ser un diseño casi único donde intervienen los recursos creativos y académicos del profesor en el trabajo por competencias. Cuando nos adentramos en el trabajo de la planeación por competencias, surgen preguntas generadas en cualquier docente que se enfrenta a la implementación de un plan educativo por competencias, como puede ser por qué es necesario hacer una planeación de las actividades en el aula, si la planeación por competencias requiere de nuevos formatos, qué se debe planear, cómo planear por competencias, qué diferencias existen entre la planeación que realizo actualmente y la que requiere este nuevo enfoque, o cómo se vincula la planeación macro, el proyecto escolar, el plan anual de trabajo con la planeación en el aula. ¿Cuál sería la diferencia entre planeación y diseño de situaciones didácticas? ¿Y cuál es la diferencia entre diseño de situación y de secuencias didácticas? Pues las cuales con la explicación posterior trataré de dar respuesta con la finalidad de esclarecer todas estas dudas. La planeación por competencias es una propuesta metodológica para vincular los perfiles de egreso exigibles en cualquier institución con la forma de hacerlos operativos en la práctica cotidiana. Esto tiene que ser a través de la planeación de situaciones didácticas que permitan al maestro ir abonando al perfil de egreso exigible socialmente. Por ejemplo, la planeación por competencias al abonar al perfil de egreso requiere de un dominio del docente de la metodología y de los tipos de evaluación. ¿Con qué finalidad? Para promover y evidenciar las competencias que van a permitir a los alumnos o estudiantes movilizarse y transitar por una vida ocupacional y productiva con más calidad. Tenemos que la planeación por competencias es la facultad inherente a las personas que les permite desplazarse de una situación actual a una situación deseada. Planear es un proceso en el que el sujeto debe considerar factores, elementos, recursos, los riesgos, en fin, una serie de variables que tratan de controlarse para llegar a la mencionada situación deseada. Es decir, la planeación es un conjunto de decisiones que el docente diseña para una jornada escolar que le permite clarificar todos aquellos elementos que influyen y contribuyen para el fin último de su trabajo con respecto al aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de sus alumnos. La planeación por competencias puede ser de tres tipos, que viene siendo la planeación educativa, la planeación de la enseñanza y la planeación de diseño de situaciones didácticas. La planeación educativa. Esta se centra en estrategias macro, en formas y procesos que las organizaciones a nivel institucionales o gubernamentales definen para corto, mediano y largo plazo. Una de sus características principales serían que sus componentes deben ser estratégicos,
considerar oportunidades, obstáculos y partir de una realidad construida con base en diagnósticos y estudios previos. Un ejemplo sencillo de esto sería, por ejemplo, en el municipio de Puebla, tras un diagnóstico se planea cambiar los instrumentos de evaluación para el ingreso al bachillerato y orientarlos hacia competencias. ¿Sí? O sea, algo que no estaba, se realiza el diagnóstico y se llega a la conclusión de que hay que realizar un cambio. En esto, pues la planeación en el contexto de la práctica educativa reconoce la importancia de este proceso de creación de estructura que estructuran los docentes, cada una de las acciones que definen las decisiones que van tomando. El otro tipo de planeación es la planeación de la enseñanza. Esta tenemos que es la interacción entre planes de estudio, perfiles docentes, proyecto escolar, infraestructura tecnológica de un plantel educativo, recursos documentales, bibliográficos y fuentes de información, entre otros, siempre con la mira en un perfil de egreso establecido. Una de sus características es que exige también una sistematización del proceso. Su campo de ejercicio está delimitado y es más específico que el anterior. En esta planeación tenemos que es la toma de decisión anticipada a través de la cual describimos las etapas, las acciones y los elementos que se requieren en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El último tipo de planeación por competencias tenemos que es la planeación y diseño de una situación didáctica, la cual pues es una tarea propia del docente y se alimenta de los repertorios metodológicos, pedagógicos y creativos que éste tiene en su haber y de sus competencias como educador, apegándose y justificándose en el plan de estudios vigente. La característica principal es que se enfatiza el margen de libertad para el maestro. O sea, su ejercicio estimula la iniciativa, el poder de sustentar y defender sus diseños didácticos, sus gustos y preferencias que le den ese matiz personal a su producción educativa. O sea, en este caso, la planeación didáctica es aquel proceso que pretende llevar la situación educativa de un grupo escolar de un punto base a un punto deseado, considerando todas y cada una de las condiciones en pro y en contra para tal fin. Cuando el docente requiera elaborar un diseño de una situación didáctica, tiene que seguir 10 criterios elementales para poder hacer esta construcción. Primero, está diseñada para abonar y promover un perfil de egreso previamente definido. O sea, él tendrá que considerar esto al momento de elaborar su diseño de situación didáctica. El otro punto sería que debe generar necesidades en el estudiante y en el grupo. Como tercero, debe pensarse en vivo y en una sola exhibición. Cuarto, se plantea preferentemente en equipos o en pares. Quinto, resuelve la necesidad o situación problemática planteada. Sexto, debe especificar los niveles de exigencia, es decir, los indicadores. 7. Los indicadores se orientan al proceso y al producto. 8. Debe especificar formas cualitativas de evaluación. 9. Especificar herramientas de calificación. Y por último, debe definir un criterio de logro para declarar la competencia lograda o en proceso. Siguiendo estos 10 pasos, se puede lograr un diseño de situación didáctica muy significativo o muy bueno. Cuando un docente que puede evidenciar dominio para la planeación y diseño de situaciones didácticas, digamos que podrá declararse un maestro competente en toda la extensión del término. Para esto, debe poner de manera transversa las 5 competencias genéricas docentes, que son la integradora, académica, organizativa, didáctica y comunicativa. Debe planear pensando en el contexto y la diversidad áulica, o sea, es para poder abarcar y beneficiar a todos los que forman ese
microcosmos, pues la planeación didáctica recibe elementos y componentes del entorno que reacomoda de manera perfecta y sistemática y organizada para hacer creativas combinaciones sin perder la organización ni la regulación de los elementos. Es importante elaborar diseños incluyentes para promover la convivencia equitativa, atractivos, generadores de interés y necesidades y demás que aborden contenidos programáticos. Resumiéndolo, pudiéramos decir que un diseño de situaciones didácticas debe generar una necesidad la cual activa la competencia del alumno en términos de sus conceptos, procedimientos, actitudes en una sola exhibición, es decir, con criterios de exigencia o indicadores previamente definidos y evaluables. Cuando hablamos de diseño de situaciones didácticas, será cuando se cambien los diseños didácticos pasivos por diseños en vivo, que generen interés, que seduzcan al alumno y al equipo, evidenciando las competencias de tus alumnos, mejorando sus dominios conceptuales, procedimentales y actitudinales para trabajar con el perfil de egreso. Es decir, cuando incremente, diversifique y le dé vida a sus competencias docentes. Entonces estaremos hablando de un excelente diseño de situaciones didácticas, donde se vea un dominio conceptual, procedimental y actitudinal que trabaje para el perfil de egreso. En un diseño de situaciones didácticas hay niveles operativos. En este caso tenemos tres. El nivel operativo 1 nos dice que las actividades para favorecer el manejo conceptual, información escrita, implica, por ejemplo, el seguimiento de indicaciones escritas, la revisión de textos para responder preguntas, anotaciones que el maestro dicta, subrayado, leer la instrucción y hacer en papel lo que se indica. El nivel operativo 2 nos dice que es la principal característica en la cual realizan generalmente fuera del pupitre, requieren del trabajo colaborativo, general, productos definidos con antelación, no se agota en una sola sesión. En su procedimiento se distinguen tres fases: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y el nivel operativo número 3 nos dice que requiere de un dominio conceptual, procedimental y actitudinal, evidenciables por parte de los docentes. Se requieren participación colaborativa de los alumnos, padres de familia, proyectos transversales a la currícula, comprometen en sus fases de diseño, desarrollo y cierre a más de un docente y más de una asignatura. O sea, un proyecto, por sus características, metodología y estructura didáctica, tiene la posibilidad de acercar al estudiante a situaciones lo más cercanas a la vida real, al contexto cotidiano que tarde o temprano tendrá que enfrentar en su vida adulta. Es decir, los proyectos vinculan la teoría con la práctica y se basan en el aprendizaje a partir de la acción. Las secuencias didácticas quedan configuradas por el orden en que se presentan las actividades a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las secuencias didácticas constituyen el corazón de la didáctica, el aquí y el ahora, el momento de la verdad en el que se pone en juego el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedan explícitos algunos elementos tales como las técnicas, los recursos didácticos, quedando implícitos estrategias, concepciones filosóficas y psicológicas. Para que una secuencia didáctica, digamos que está completa, pues pudiéramos considerar estos elementos, que es una estrategia de trabajo para construir y reconstruir el propio conocimiento. El docente traza el recorrido pedagógico que necesariamente deberán
transitar sus alumnos junto a él, ajustándolo a demandas socioculturales del contexto. Este recorrido se reconstruye cooperativamente. El hecho educativo involucra e impacta tanto al alumno como al docente y a la comunidad. En esta otra diapositiva se presentan los elementos de una secuencia didáctica, el cual pues lleva una portada, un tema integrador, las competencias que se van a generar, disciplinares, genéricas, el nombre de la unidad, el contenido temático, las dimensiones del aprendizaje, actividades de apertura, actividades de desarrollo, actividades de cierre, ¿verdad? Todas estas serán consideradas más adelante cuando chequemos lo que es cómo elaborar la planeación. La planeación como proceso requiere de insumos para que se inicie, para que se desarrolle, se enfatiza para planear y diseñar situaciones didácticas acordes con las reformas curriculares basadas en competencia. Por ejemplo, ¿cuáles serían los insumos docentes para la planeación por competencias? Bueno, que existe un dominio del plan y del programa, del perfil de egreso, las competencias disciplinares, el programa de asignatura, aprendizajes esperados. Debe de existir un dominio de técnicas grupales incluyentes, estrategias didácticas diversificadas, recursos técnicos, actitudes integradoras. Además de que debe existir el dominio de formas cualitativas para evaluar el aprendizaje y el diseño de herramientas de calificaciones, listas de verificación, escala estimativa y rúbricas. En el enfoque por competencias debe asegurarse el vínculo metodológico entre el programa, el diseño didáctico y la evaluación. Una estricta congruencia entre estos tres componentes nos va a garantizar un actuar docente sistemático y autorregulado, donde se puede apreciar el dominio de procedimientos cualitativos, quali y cuantitativos para evaluar el aprendizaje. Se evidencia un dominio de estrategias didácticas variadas, así como un dominio sobre el plan de estudios vigentes, el perfil de egreso, los programas, etcétera. La vinculación metodológica nos exige un dominio docente conceptual, en el cual pues muestra ese dominio de los elementos del plan de estudio vigente, como lo mencionábamos hace un momento, del perfil de egreso, el programa de asignatura, los propósitos, las competencias disciplinares. Debe ser un experto en la temática y los contenidos. Debe demostrar una apropiación del manejo de elementos conceptuales, contenidos temáticos de la asignatura que trabaja, rasgos del perfil de egreso, las competencias genéricas y específicas, disciplinares y los aprendizajes esperados en su plan de estudios. Este proceso de vinculación metodológica para una planeación por competencias compromete la competencia docente, pues el maestro tendrá que hacer gala de sus dominios conceptuales, procedimentales y actitudinales para lograrlo. Además, el educador debe contar con repertorios técnicos, procedimientos didácticos diversos, estrategias de enseñanza-aprendizaje e integrar todos estos elementos con sus repertorios y pericias para utilizarlos con pertinencia, procedimientos cualitativos y cuantitativos para que pueda evaluar el aprendizaje. Es decir, debe de evidenciarse un dominio de estrategias didácticas. Otro aspecto muy importante que se debe de considerar es la evaluación, donde se debe enfatizar el dominio de formas cualitativas de evaluar y el diseño de herramientas cualitativas con base en indicadores. Estos tipos de evaluación pues permiten al estudiante ampliar sus fortalezas, retroalimenta al docente y al personal acerca de su desempeño, descubre el grado de metas y ver si se ha cumplido el avance. Es la capacidad para juzgar logros respecto a una tarea determinada y permite poder producir aprendizajes. Una apropiación y dominio de procedimientos cual y cuantitativos para evaluar el aprendizaje, pensados desde el momento de la planeación y no al final de la situación cuando ya se ejecutaron las actividades, es
lo que nos va a apoyar a que podamos medir o evaluar el conocimiento que el alumno generó o la competencia que desarrolló. Ahora, si nosotros queremos elaborar una planeación, pues tenemos que considerar 10 componentes básicos que debe de tener este formato de planeación. Primero, se deben incluir los datos generales de la institución, deben de considerarse las competencias del perfil de egreso que se trabajarán. Tercero, las competencias disciplinares por evidenciar, debe de haber un segmento curricular, las actividades, el propósito de la actividad, procedimental, el inicio, el desarrollo, el cierre. Debe de estar incluida la forma de evaluación. Debe de haber indicadores sobre el producto y sobre el proceso. Debe de contener herramientas de calificación como podrían ser una lista de verificación, una escala estimativa y una rúbrica. Y debe de considerarse el nivel de logro. Y por último, deben considerarse observaciones y comentarios que nos puedan ayudar a detectar debilidades para convertirlas en mejoras y podamos ir construyendo un mejor formato de planeación. Ejemplos de formatos de planeación hay muchos. Aquí yo les presento este formato que puede servirle de guía a cualquier docente que quiera llevar a cabo su planeación. Pues el proceso de planeación didáctica y diseño de situaciones didácticas bajo un enfoque por competencias resulta amplio, diverso en el ámbito educativo, pero siempre presenta elementos mínimos con los que debe contar, elementos que le van a dar el matiz de trabajar por competencias, asegurando siempre una vinculación currículo, planeación, evaluación, independientemente del diseño, del formato, pues ese punto queda a cargo de la institución educativa. Siempre es recomendable que el formato de planeación y sus componentes metodológicos pues se elaboren por etapas para que se logren los objetivos planteados en el curso. Pudiéramos decir que un ejemplo de ellos es una preparación y diagnóstico, una planificación, ejecución y por último la evaluación. Pues espero que este pequeño resumen de esta lectura les haya sido de gran apoyo para más o menos tener claro cuáles son todos los elementos que constituyen a una planeación por competencias, ¿verdad? Esa es la finalidad de este trabajo. Les agradezco mucho su tiempo y hasta luego.